Si hay algo que todos enfrentamos en la vida, son batallas internas. Miedos, ansiedad, dudas, pensamientos negativos, a veces no son los problemas externos los que más nos destruyen, sino las guerras que peleamos en la mente. Y es ahí donde la fe en Dios se convierte en tu mayor fortaleza. Porque la fe no solo cambia tu destino, cambia tu manera de pensar. La fe no es cerrar los ojos y esperar milagros. La fe es abrir los ojos y ver que, aunque todo se vea oscuro, Dios sigue teniendo el control. Mucha gente intenta ser fuerte por sí misma. Lee frases motivacionales, escucha podcasts, repite «yo puedo», pero tarde o temprano la mente se cansa. Porque la fuerza humana tiene límites. La fe, en cambio, no depende de ti, depende de Dios. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Eso significa que no importa cuán dura sea la tormenta, si tu mente está anclada en Dios, no te vas a hundir. Piénsalo, cuando confías en Él, tus pensamientos cambian. Ya no te preguntas, ¿y si todo sale mal? Empiezas a decir, aunque todo salga mal, Dios sigue conmigo. Y eso cambia absolutamente todo. La fe fortalece tu mente porque te enseña a enfocarte en la verdad, no en el miedo. A pensar con esperanza, no con ansiedad. A ver posibilidades, donde otros solo ven finales. Filipenses 4:6 dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Y entonces, dice la Biblia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Ves la clave? Fe y fortaleza mental van de la mano, porque una mente llena de fe no se rinde fácil, no se deja dominar por la ansiedad, no se rompe cada vez que la vida cambia de rumbo. Y sí, habrá días donde dudarás, días donde tu mente te dirá que no puedes más, pero ahí es donde entra la verdadera fe. No cuando todo tiene sentido, sino cuando eliges confiar aunque nada tenga sentido. Cuando dices, Dios, no entiendo lo que haces, pero sé que no me soltarás. Eso es fortaleza mental. No viene de la motivación, viene de la fe. No nace del control, nace de la confianza. Y cuando aprendes a vivir así, descubres que no hay batalla mental que pueda derrotarte. Porque tu mente ya no pelea sola.